En la primera noche de bodas esperaba a mi esposo en la cama, fingiendo estar dormida. Entró no solo, sino acompañado de mi propia madre. Pensé que era una sorpresa, pero mamá dijo con frialdad, aquí tienes tus 5.000, yerno, tal como acordamos. Me quedé petrificada, pero lo que empezaron a hacer después me asustó tanto que salté por la ventana envuelta solo en una manta. Hola. Escriban en los comentarios de dónde son. No olviden suscribirse y dejar un like. Que disfruten de la lectura. Pero faltaban solo unos minutos antes de ese salto aterrador, y Nerea aún no sabía que su vida estaba a punto de hacerse añicos, como el cristal en un marco antiguo. En el dormitorio reinaba la penumbra. Las pesadas cortinas de terciopelo cubrían herméticamente las altas ventanas de la vieja casa, dejando la habitación aislada de las farolas de la calle y del frío invernal. Nerea yacía en la amplia cama, cubierta solo a medias por una sábana. Llevaba un nuevo pijama de seda color marfil, un regalo que se había hecho a sí misma para ese día. El corazón le latía en la garganta. Tenía 36 años y, ese día, se había casado por primera vez. Esperaba a Darío. Esperaba oír la llave girar en la maciza puerta de roble, escuchar el sonido firme de sus pasos sobre el parqué. Imaginaba cómo él entraría, la vería, sonreiría con esa sonrisa que siempre le aflojaba las piernas. Para añadir al momento un toque juguetón, Nerea decidió fingir que dormía. Quería que él se acercara, se inclinara y la besara para despertarla. Le parecía un comienzo romántico y perfecto para su nueva vida juntos. El cerrojo hizo clic. Nerea apretó los ojos y relajó el rostro, esforzándose por respirar con calma. La puerta chirrió. Pero en vez de oír los pasos ligeros de una sola persona, escuchó algo extraño. Los pasos eran pesados, y eran dos. Alguien caminaba con tacones que resonaban sobre el suelo barnizado, y el otro se movía suave, casi silenciosamente. Nerea se tensó, pero no abrió los ojos. Tal vez Darío había traído a algún invitado que olvidó su abrigo, o era alguna broma. «Está dormida», sonó una voz que heló a Nerea por dentro. No era la voz de un invitado. Era la voz de Elvira, su madre. Pero no sonaba como de costumbre. No tenía el cansancio ni el fastidio habituales con los que solía dirigirse a su hija. La voz era fría, dura y completamente sobria. «Como si estuviera muerta», respondió Darío. Su tono era inquietantemente tranquilo, desprovisto de toda calidez. Se tomó 2 copas de champán. Para ella es una dosis letal de somníferos. Nerea sintió un frío viscoso recorrerle la espalda. Quería abrir los ojos, incorporarse y preguntar qué estaba pasando, por qué su madre estaba allí, en su dormitorio, en la primera noche de bodas. Pero su cuerpo pesaba como plomo. Un instinto primitivo le ordenó no moverse. Se oyó el crujido de un papel grueso. «Toma», dijo Elvira. «Aquí tienes los 5.000 exactos, como acordamos. ¿Quieres contarlos?» «Confío en ti», Elvira, se rió Darío. «Por ahora». «No hagas payasadas», cortó la madre. «Esto es un adelanto. El resto lo tendrás cuando todo haya terminado. Y asegúrate de que todo parezca natural. No quiero que los investigadores empiecen a escarbar. Mi reputación ya está en la cuerda floja por las inspecciones del ayuntamiento». Nerea dejó de respirar. Las palabras caían en el silencio de la habitación como piedras. ¿Adelanto? ¿Investigadores? ¿De qué están hablando? Su mente se negaba a aceptarlo. Debe de ser algún malentendido horrible. Quizá hablan de algún negocio. No te preocupes, la voz de Darío sonó más cerca. Se había acercado al tocador donde estaba la foto de la boda enmarcada. El plan es perfecto. Una joven esposa que bebió demasiado, discutió con su marido, salió a tomar aire y se perdió. El bosque junto a la casa de campo es muy denso. Esta noche habrá heladas de 10 grados bajo cero. Para el amanecer será un bloque de hielo. ¿Y las huellas?, preguntó Elvira secamente. Ningún rastro de violencia. Solo hipotermia. El corazón se detendrá mientras duerme. Un trabajo limpio.
Nerea yacía aferrada a la sábana con tal fuerza que las uñas se le clavaron en la palma. El dolor la despejó un poco. No hablaban de un negocio. Hablaban de ella. Su esposo, a quien adoraba, y su madre, cuya aprobación buscó toda la vida, estaban a 2 metros de ella discutiendo los detalles de su asesinato. Un chasquido delataba la apertura de un estuche. Nerea reconoció ese sonido. Darío tenía un pequeño maletín de cuero que llamaba su botiquín. Luego oyó el tintineo de vidrio contra vidrio. ¿Qué es eso?, preguntó Elvira. Un mio relajante. Un cóctel especial, explicó Darío. Ahora le pondré una inyección. Ni siquiera despertará. Los músculos se le relajarán y quedará suave como una muñeca de trapo. La vestiremos, la sacaremos por la puerta trasera, la meteremos en el maletero y la llevaremos al bosque. Se dormirá en la nieve y no despertará jamás. Sin dolor, sin gritos. Date prisa, lo apremió la madre. Tenemos poco tiempo. La vecina, esa metiche de Consuelo, todavía está despierta, vi luz en sus ventanas. Nerea comprendió que cada segundo contaba. Si no se movía ya, moriría. Darío llenaría la jeringa, se acercaría a la cama, apartaría la sábana y le clavaría la aguja en el brazo. Y sería el fin. El miedo que la paralizaba se transformó de pronto en una energía salvaje, casi animal. Entreabrió un ojo. Una estrecha franja de luz recortó la figura de Darío. Estaba de espaldas a ella, cargando en la jeringa un líquido transparente de una ampolla. Elvira estaba un poco más atrás, junto a la puerta, con los brazos cruzados. Observaba a su yerno con impaciencia. A los pies de la cama yacía una manta pesada de lana, vieja, de su abuela, que Nerea había sacado la noche anterior por miedo a pasar frío. Era su único escudo. Nerea conocía la distribución del piso de memoria. La puerta estaba bloqueada por Elvira. Darío se encontraba entre la cama y la salida. El único camino era la ventana. Daba al patio interior. Un segundo piso en una casa antigua era tan alto como un tercero en un edificio moderno. Bajo la ventana había asfalto y bloques de hormigón cubiertos de nieve. Pero no tenía elección. Darío chasqueó el dedo contra la jeringa para expulsar el aire. Listo, dijo, girándose hacia la cama. En ese instante Nerea se tensó de golpe, como un resorte. Agarró la manta de lana con ambas manos, la arrancó hacia sí y, sin emitir ni un sonido, se lanzó hacia la ventana. ¿Qué demonios?, gritó Darío. Nerea no miró atrás. Sabía que él correría tras ella. Sabía que era más fuerte y más rápido. Solo tenía un intento. Saltó al ancho alféizar. Los cerrojos de los viejos marcos estaban pintados desde hacía 10 años. Abrirlos rápido era imposible. Nerea se echó la manta sobre la cabeza y los hombros, se acurrucó y se lanzó con todo el peso contra el cristal. El estallido del vidrio le pareció atronador, como una explosión. Los afilados fragmentos chocaron contra la gruesa lana, pero la tela resistió. Nerea salió disparada hacia la oscuridad helada de la noche. Un segundo de caída libre se convirtió en una eternidad. El viento le quemó el rostro. Luego llegó el impacto. No cayó sobre el asfalto. Tuvo suerte, los barrenderos habían amontonado nieve del tejado justo en ese lugar, formando un enorme montículo. Se hundió en la masa blanda de nieve, casi hasta la cintura. El golpe le arrancó el aire de los pulmones. Un dolor agudo le atravesó el tobillo y el hombro, pero estaba viva. El frío la mordió hasta los huesos al instante. El pijama de seda no abrigaba nada, y la manta de lana se había deslizado a medias durante la caída. Jadeando y con la respiración entrecortada, Nerea empezó a salir del montículo. Necesitaba esconderse. Darío miraría por la ventana, la vería y ¿tenía un arma? ¿O simplemente bajaría para rematarla? A gatas, avanzó hacia los contenedores de basura junto al muro de ladrillo, en la sombra. Los recipientes metálicos olían a podredumbre y cartón mojado, pero en ese momento eran el lugar más seguro del mundo. Nerea se encajó en la rendija entre el contenedor y la pared, tirando de los restos de la manta para cubrirse.
Los dientes le castañeteaban tan fuerte que pensó que se oirían en todo el patio. De arriba llegó un chirrido. Nerea levantó la cabeza. La ventana rota de su dormitorio se abrió de par en par. En el marco apareció la silueta de Darío. La luz de la habitación le caía en la espalda, convirtiéndolo en una figura oscura y amenazante. Se inclinó sobre el alféizar, escudriñando la oscuridad del patio. En su mano brillaba algo, tal vez la jeringa, tal vez un trozo de vidrio. Nerea se pegó al ladrillo helado, intentando fundirse con la sombra. El corazón le golpeaba tan fuerte que le dolían las costillas. Me ve. Ahora va a gritar, pensó, aterrada. Darío examinó con atención el montón de nieve donde había quedado la hendidura de su cuerpo, luego recorrió el patio con la mirada. Pero la farola de la entrada llevaba una semana sin funcionar y la sombra densa de los contenedores ocultaba perfectamente a la fugitiva. De pronto, Darío se enderezó y se volvió hacia la habitación. «Se ha ido», gritó. «No está abajo». Nerea esperaba escuchar los insultos de su madre, órdenes de salir a buscarla, pánico. Pero lo que ocurrió después la hizo olvidar el frío y el dolor. Elvira se acercó a la ventana. Se colocó junto a Darío, mirando hacia abajo. Y entonces Darío, su marido, el hombre que unas horas antes le había jurado amor eterno, puso las manos en la cintura de su madre. Elvira no lo apartó. Al contrario, se volvió hacia él, lo rodeó por el cuello y lo atrajo hacia sí. Nerea, con la mano sobre la boca para no gritar, observó cómo en el rectángulo iluminado de la ventana su madre y su marido se fundían en un beso apasionado, hambriento. No era un beso de cómplices celebrando un éxito. Era un beso de amantes unidos no solo por la avaricia, sino por una pasión feroz. No solo querían matarla por el piso. Querían deshacerse de ella para estar juntos. El mundo de Nerea se derrumbó por completo, sepultándola bajo los escombros de una traición más fría y pesada que la nieve en la que yacía. Nerea apartó la mirada de la ventana iluminada, donde dos de las personas más cercanas a ella se abrazaban, y echó a correr. Sus pies, apenas protegidos por una fina capa de nieve, perdieron la sensibilidad casi al instante. La manta de lana, empapada y pesada, se arrastraba tras ella, enganchándose en las costras de hielo, pero no se atrevía a soltarla, era lo único que la separaba de la muerte por congelación. Corrió a través de los patios oscuros, sin distinguir el camino, trepando por las vallas de los jardines, golpeándose las rodillas contra los bancos ocultos bajo la nieve. Tenía que llegar al barrio contiguo. Allí, en un viejo edificio de 5 plantas, vivía Consuelo, antigua profesora de literatura, la única vecina que jamás había adulado a su madre. Cada inspiración le quemaba los pulmones, como si tragara vidrio molido. A Nerea le parecía oír detrás de ella los pasos de Darío, el crujido de la nieve bajo sus botas, su respiración tranquila de asesino. No se volvió. El miedo la empujaba hacia adelante más rápido que cualquier récord olímpico. Cuando llegó al portal necesario, los dedos estaban tan entumecidos que no podía marcar el interfono. Golpeó la puerta metálica con el puño envuelto en lana, hasta que alguien salió y la dejó entrar en el calor salvador del vestíbulo. Subió corriendo al 3er piso y cayó contra el timbre de Consuelo. La puerta se abrió casi de inmediato. Consuelo, en camisón y con un chal sobre los hombros, se quedó inmóvil en el umbral. Al ver aquel bulto tembloroso envuelto en una manta sucia, soltó un suspiro y los ojos se le abrieron de horror. ¿Nerea? Dios mío, niña, ¿qué te ha pasado? Nerea no podía hablar. Los dientes castañeteaban con violencia, de su garganta solo salían gruñidos roncos. Consuelo la arrastró al interior sin dudarlo, cerró la puerta con todos los cerrojos y la llevó a la cocina. 10 minutos después, Nerea estaba sentada junto al radiador, envuelta en un albornoz seco, sujetando con ambas manos una taza de agua hirviendo. Consuelo le frotaba los pies helados con alcohol, murmurando palabras tranquilizadoras, pero Nerea apenas las oía. En su cabeza giraba una única idea: querían matarla. Su madre y Darío. «Tengo que ir a la policía», logró decir por fin, cuando recuperó la voz. «Consuelo, ellos intentaron ponerme una inyección».
Querían llevarme al bosque. La anciana profesora levantó la vista. En sus ojos no había incredulidad, solo una resolución dura como el hierro. Siempre supe que tu madre era un monstruo. Dijo en voz baja. Pero tanto. Llamaremos a la policía ahora mismo. ¿Dónde está tu teléfono? Nerea se palpó los bolsillos del albornoz y se quedó inmóvil. Allí, susurró. Todo se quedó allí. El teléfono, los documentos, la cartera. No tengo nada. Ni siquiera puedo demostrar quién soy. Sin documentos aceptarán la denuncia, pero mientras verifiquen tu identidad. Consuelo frunció el ceño. Y Darío dirá que estás loca. Que te dio un ataque. Seguramente ya habrán limpiado todo. Tiraron la jeringa, taparon la ventana. El dinero. Nerea sintió una punzada, una nueva revelación. Mamá habló de 5.000. Aquí tienes tus 5.000. Era un adelanto para Darío. ¿Pero de dónde sacó tanto dinero? Siempre se queja de que la pensión no le alcanza ni para los gastos. Nerea agarró el móvil de Consuelo de la mesa. ¿Puedo? Voy a entrar en mi banca online. Recuerdo la contraseña. Los dedos apenas respondían, erraban las letras, pero al tercer intento consiguió abrir la aplicación. La pantalla cargó, mostrando la lista de cuentas. Nerea la miró fijamente, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. No. Susurró. No puede ser. Su cuenta de ahorros, aquella en la que llevaba 10 años guardando dinero, negándose a vacaciones y ropa nueva, estaba vacía. Mostraba un cero perfecto, redondo. ¿Qué pasa? Preguntó Consuelo, alarmada. Lo sacaron todo. Hasta el último céntimo. $30.000. Nerea se puso de pie tan bruscamente que volcó la silla. La furia desplazó al miedo. No era solo dinero. Era su libertad, su colchón de seguridad, su esperanza de algún día poder alejarse de su madre y vivir por su cuenta. Y se lo habían robado. Tengo que ir al banco, dijo, mirando el reloj de pared. Son las 5. El banco abre a las 9. Estaré allí la primera. No vas a ir así, respondió Consuelo con firmeza. Y sin documentos nadie hablará contigo. Me conocen, Nerea caminaba de un lado a otro en la diminuta cocina. La directora de la sucursal, Montserrat, amiga de mi madre. Me conoce desde niña. Tiene que ayudarme. Verá que es un error. El resto de la noche pasó como en un sueño borroso. Nerea no cerró los ojos, sentada junto a la ventana, vigilando la calle, esperando ver luces policiales o el coche de Darío. Pero la ciudad dormía profundamente. A las 8:30 de la mañana Nerea salió de casa de Consuelo. Llevaba un viejo abrigo beige de la vecina, que le quedaba 2 tallas grande, y unas botas bastas. Su aspecto era demencial, el pelo enmarañado, ojeras negras, los labios mordidos hasta sangrar. Corrió hacia el banco, resbalando en el hielo. El viento le golpeaba la cara, pero no sentía frío. Dentro de ella ardía un incendio. Entró en la sucursal justo cuando el guardia abría las puertas de cristal. Ignorando su exclamación sorprendida, se precipitó hacia el despacho de la directora. Montserrat, una mujer impecable, con un recogido alto, estaba regando un ficus. Al ver a Nerea irrumpir, casi dejó caer la regadera. ¿Nerea? Recorrió con la mirada su ropa absurda. Dios mío, ¿qué te ha pasado? Si ayer te casaste. ¿Dónde está tu abrigo? ¿Y por qué vienes así? Montserrat, bloquee las cuentas. Gritó Nerea, apoyando las manos sobre el escritorio. Urgente. Ha habido un robo. Han robado mi dinero. La directora frunció el ceño, su rostro se volvió severo y frío. Colocó la regadera en el alféizar con calma y tomó asiento. Nerea, tranquilízate. No grites. Los clientes pueden oírte. ¿De qué robo estás hablando? Han desaparecido 30.000 de mi cuenta. Alguien hizo una transferencia esta noche. Montserrat suspiró, y en ese suspiro Nerea percibió, con horror, un matiz de lástima.
Nerea, cariño, nadie ha robado nada. La transferencia fue autorizada. ¿Por quién? Nerea sintió cómo la náusea subía hacia su garganta. Yo no hice ninguna transferencia. Estaba en mi boda. Por ti, respondió Montserrat con un tono suave, el tono con el que se habla a los enfermos mentales. Más exactamente, por tu representante legal. Tu madre. ¿Qué? Nerea retrocedió un paso. Yo jamás he dado a mi madre poderes sobre mis cuentas. Nunca. Está mintiendo. Nerea, deja la histeria, la voz de Montserrat se volvió más dura. Todo está en regla. Hace 2 días viniste tú misma al notario y firmaste un poder general a nombre de Elvira Salazar con derecho a disponer de todos tus bienes y finanzas. He visto los documentos. Están en el sistema. Es mentira. Gritó Nerea con tanta fuerza que las persianas vibraron. Hace 2 días estuve en el trabajo y luego en la prueba del vestido. No estuve en ningún notario. Es una falsificación. Montserrat negó con la cabeza. Giró el monitor hacia Nerea. Sabía que reaccionarías así. Elvira me advirtió de que estabas nerviosa por la boda. Mira. El notario nos envió la grabación de la cámara de seguridad para verificar la transacción. Es de su despacho. Nerea clavó la mirada en la pantalla. El video era en blanco y negro, pero nítido. El notario estaba sentado tras su mesa. Frente a él había una mujer. Llevaba el abrigo de Nerea, ese de cachemira que ella había comprado un mes atrás. El peinado era igual al suyo. Sostenía la pluma con la mano izquierda, Nerea era zurda. La mujer del video levantó el rostro al firmar el documento. Nerea dejó de respirar. Desde la pantalla la miraba su propio rostro. Los mismos pómulos, la misma forma de los ojos, el mismo lunar sobre el labio. Era Nerea. Pero Nerea estaba allí, en el banco, y sabía que no había estado en el despacho del notario hace 2 días. ¿Lo ves? Dijo Montserrat, señalando la pantalla con un dedo perfectamente manicurado. Eres tú. Tú misma lo firmaste. Así que vete a casa, descansa y haz las paces con tu madre. Ella solo quiere lo mejor para ti. Nerea contempló a su doble en la pantalla, y una verdad terrible la envolvió como una marea. Aquello no había sido una decisión improvisada. Su madre lo había planeado durante meses. Había encontrado una actriz. Había encontrado un maquillador. Había creado una copia de su hija para arrebatarle todo incluso antes de que Darío pudiera inyectarle el veneno. No era una simple víctima de un robo. Era víctima de una sustitución. Oficialmente, según los documentos, Nerea Salazar había entregado su vida en manos de sus verdugos por voluntad propia. Nerea se dio la vuelta y salió del despacho sin decir palabra. Las piernas le temblaban, pero mantenía la espalda rígida, casi antinatural. Discutir era inútil. Gritar, peligroso. Si Montserrat pulsaba el botón de alarma, llegaría la policía. Y Nerea no tenía documentos, pero sí existía una grabación en la que aparecía firmando un poder notarial. La encerrarían en un psiquiátrico, y el plan de su madre funcionaría a la perfección. La hija perdió la razón por culpa de la boda. Salió al pórtico del banco. El viento frío le golpeó el rostro, secando unas lágrimas que ni siquiera habían llegado a caer. La ciudad seguía con su vida normal, pasaban autobuses, la gente caminaba deprisa, en algún lugar sonaba música. A nadie le importaba la mujer con un abrigo ajeno y unas botas gastadas, a la que acababan de robar no solo su dinero, sino su propia identidad. Piensa, Nerea, piensa, murmuró entre dientes, apretando los puños en los bolsillos. No eres una víctima. Eres contable senior. Eres auditora. Tu trabajo consiste en encontrar lo que otros intentan ocultar entre números. Comprendió que no podía seguir el camino legal. Jueces, policía, notarios. Ese era el campo de batalla de Elvira. Allí se necesitan papeles, sellos, contactos. Y Nerea ya no tenía nada de eso. Pero aún tenía acceso a la información. Al menos por ahora.
Esperó hasta la noche, escondida en una cafetería abierta 24 horas, donde compró el té más barato con las últimas monedas que encontró en el bolsillo del abrigo de Consuelo. Cuando oscureció, Nerea se dirigió a su edificio de oficinas. Era un moderno edificio de vidrio. Pero Nerea conocía sus puntos débiles. Había trabajado allí 7 años. Sabía que la puerta trasera, por donde solían sacar la basura, a menudo se atascaba, y que el cierre magnético no funcionaba si se tiraba con suficiente fuerza. Sabía el código de la alarma en la planta de contabilidad, porque ella misma lo había cambiado un mes antes y aún no se lo había comunicado a la nueva seguridad. Pasar junto al puesto del guardia en la planta baja no fue difícil, el hombre cabeceaba sobre un crucigrama, y Nerea conocía de memoria la zona ciega de las cámaras. Al llegar al 4º piso, se detuvo ante la puerta de su despacho. El corazón le golpeaba con furia. Si la atrapaban ahora, sería allanamiento y entrada ilegal. Cárcel. Pero ya no tenía nada que perder. Marcó el código. El zumbador pitó, la luz verde parpadeó. La puerta se abrió. En la oficina olía a café frío y polvo de papel. Nerea no encendió la luz. Le bastaba la tenue iluminación de las farolas para distinguir las siluetas de los escritorios. Avanzó hasta su puesto, se dejó caer en la silla y encendió el ordenador. La pantalla brilló, iluminando su rostro con una luz espectral. Contraseña. La introdujo con dedos temblorosos. El sistema la dejó entrar. Su acceso no estaba bloqueado. Su madre, al parecer, había decidido que a una hija muerta o loca ya no le haría falta el ordenador del trabajo, y no se había molestado en cambiar nada. Muy bien, mamita. Susurró Nerea, abriendo la base de datos profesional de historiales crediticios. Veamos de qué vives realmente. Nerea tenía acceso a bases de datos ampliadas, era necesario para verificar a los contratistas de la empresa. Pero ahora introdujo no el nombre de una firma socia, sino sus propios datos, que sabía de memoria. Cuando el informe se cargó, Nerea se tapó la boca con la mano para no gritar. La pantalla estaba llena de alertas en rojo por impagos y deudas activas. La lista se extendía hacia abajo sin fin. Dinero rápido, préstamo en 1 hora, Crédito Mix, y otras compañías turbias con nombres como Finance Garant, decenas de microcréditos. Los intereses eran monstruosos, 300, 500, 800% anuales. Los primeros préstamos habían sido tomados hacía medio año. Las cantidades crecían en progresión geométrica. Su madre pedía un crédito nuevo para cubrir los intereses del anterior y después otro más. Una pirámide de deudas clásica, construida sobre los documentos de Nerea. El total superaba los $50,000. A Nerea se le erizó el vello de la nuca. Ni vendiendo el piso sería fácil cubrir esa deuda. Por eso Elvira necesitaba tanto su muerte. ¿Seguro de vida? No, lo más probable era vender el piso a nombre de la heredera. Y desaparecer. ¿A dónde? Bufó Nerea, tecleando con furia. ¿En qué te gastaste ese dinero? ¿En abrigos de piel? ¿En Darío? Abrió el detalle de transacciones de la tarjeta asociada a esos préstamos. El dinero entraba y salía en cuestión de minutos. Pero no hacia joyerías ni concesionarios. Pagos regulares. Cada día 5 de cada mes. Cantidades importantes, $500 cada vez. Beneficiario, Residencia Privada de Ancianos Puerto Tranquilo. Nerea frunció el ceño. ¿Qué era Puerto Tranquilo? Copió el número de registro del beneficiario y lo verificó en la base de datos de entidades jurídicas. Centro Privado Sociosanitario. Especialización, cuidados paliativos y atención a ancianos con demencia. Dirección, Pueblo de Pinares, Calle del Bosque, 2, a 300 kilómetros de la ciudad, en medio de la nada. ¿Por qué Elvira enviaba dinero a una residencia? Ya no tenía parientes vivos. La abuela había muerto hacía 10 años. El padre de Nerea, Ramón, había muerto de un infarto masivo hacía 5. Nerea recordó aquel día. Su madre la llamó al trabajo, llorando. Dijo que papá se había desplomado en la casa de campo.
Dijo que el corazón no aguantó. Nerea quiso ir a la morgue para despedirse. Pero Elvira le hizo una escena, diciendo que el rostro de su padre había quedado deformado por el dolor, que era mejor recordarlo vivo y hermoso. El ataúd en el funeral estaba cerrado. Es lo mejor, dijo su madre. Y Nerea lloró sobre la tapa barnizada, acarició la madera fría. Y creyó. Siempre creía a su madre. La mirada de Nerea cayó sobre la descripción del pago en el extracto bancario. Allí, en letra pequeña, ponía, pago por manutención del paciente R. Salazar. R. Salazar. Ramón Salazar. Nerea sintió como si un rayo la atravesara. Agarró el teléfono de mesa. Era un aparato de trabajo, con acceso a llamadas de larga distancia. Le temblaban tanto las manos que marcó mal 2 veces el número de Puerto Tranquilo. Los tonos parecieron interminables. Finalmente, algo hizo clic en la línea y una voz femenina, somnolienta y molesta, respondió. Residencia Puerto Tranquilo, dígame. ¿Es de noche, le queda algo de vergüenza? Perdone, la voz de Nerea se quebró en un gruñido ronco. Tosió. Es urgente. Llamo de la compañía de seguros, estamos verificando la lista de pacientes. Necesito confirmar el estado de un enfermo. Ramón Salazar. ¿Verificación a las 2 de la mañana? Refunfuñó la mujer, pero se oyó como pasaba hojas en un registro. Salazar. Salazar. Sí, aquí está. Habitación 5. Sigue ingresado. ¿Y qué le va a pasar? Es un vegetal. Nerea se aferró al borde de la mesa hasta blanquear los nudillos. ¿Está vivo? Susurró. ¿Pero usted está borracha? La enfermera sonó indignada. Claro que está vivo. Pagado hasta fin de mes por su esposa. Solo que duerme todo el tiempo. Neurolépticos muy fuertes, ya sabe. Lleva como 3 años sin recobrar bien la conciencia. Elvira pide que no bajemos la dosis, dice que es agresivo. Pero él es más manso que un ratón. Solo está ahí, mirando al techo. Nerea colgó lentamente. En la quietud de la oficina vacía, aquel clic sonó como un disparo. 5 años. 5 años llevando flores a una tumba donde no había más que una caja vacía. O cenizas ajenas. 5 años llorando a un padre que no estaba muerto. Y él había estado vivo. Todo ese tiempo, vivo. Elvira no solo le había robado el dinero. Le había robado a su padre. Lo había encerrado en un rincón remoto, lo había mantenido drogado, reducido a un cuerpo sin voluntad. ¿Para qué? Por el piso. El piso estaba a nombre de su padre. Nerea recordó cómo su madre le dijo que Ramón no había dejado testamento y que por eso había problemas con la herencia. No había ningún problema. Había una persona viva a la que era necesario esconder para poder usar sus bienes. Nerea se levantó de la silla. El miedo desapareció. En su lugar apareció una furia helada, vibrante. Ya no temblaba. Vas a pagar por todo, dijo en la oscuridad, dirigiéndose a su madre invisible. Voy a buscar a papá. Desenchufó el ordenador, guardó en el bolsillo las impresiones con la dirección y se dirigió a la salida. Ya tenía un objetivo, y ese objetivo estaba en el pueblo de Pinares. Nerea salió corriendo del edificio de oficinas, casi atropellando al guardia del turno nocturno. Fermín, un hombre corpulento de 40 años, con rostro cansado y la mirada aguda de un exinvestigador, la sujetó del codo. Salazar. Frunció el ceño, examinando su extraño aspecto, un abrigo ajeno y unas botas gastadas. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Y por qué tienes esa pinta, como si hubieras escapado de un pelotón de fusilamiento? Nerea lo miró. No había tiempo para explicaciones, pero tampoco tenía cómo huir. Un taxi no viajaría a semejante distancia en plena noche, y ella no tenía dinero. Se aferró a la manga de su chaqueta. Fermín, ¿tu coche funciona? ¿Mi tanque? Sonrió él, señalando el viejo todoterreno negro aparcado junto a la entrada. Siempre funciona. ¿Por qué? Necesito ir a Pinares.
Urgente. Es cuestión de vida o muerte. Te pagaré. Después. Cuando recupere mi dinero. Fermín entornó los ojos. Llevaba poco tiempo trabajando en la seguridad de la empresa, pero tenía el ojo entrenado. Vio en sus ojos el miedo verdadero, ese miedo animal que tantas veces había visto en víctimas cuando aún llevaba galones de investigador. ¿A Pinares?, repitió, sacando las llaves del bolsillo. Son 300 kilómetros con hielo. Vale, sube. Por el camino me cuentas a quién vamos a rescatar. 10 minutos después ya avanzaban a toda velocidad por la carretera nocturna. El coche olía a tabaco barato y gasolina. Nerea le contó todo, la boda, la jeringa, la doble en el banco, el padre vivo. Fermín escuchó sin interrumpirla, apretando el volante con tanta fuerza que se le blanquearon los nudillos. Menuda víbora, murmuró entre dientes cuando Nerea terminó. He visto a tu madre un par de veces. Siempre supe que era una mujer dura, pero enterrar vivo a su marido. Incluso para mí eso es demasiado. Llegaron al pueblo al amanecer. Puerto Tranquilo resultó ser un lúgubre edificio de 2 plantas, cercado por una valla alta. Las ventanas estaban oscuras, solo una bombilla mortecina brillaba junto a la entrada. Espera aquí, ordenó Fermín. Sacó una palanca del compartimento delantero, la sopesó un momento y se la colocó en la cintura, oculta bajo la chaqueta. Si todo es como dices, legalmente no nos lo darán. Tocará improvisar. Se acercaron a la puerta trasera. Estaba cerrada, pero para Fermín eso no suponía ningún problema. Un golpe certero, un quejido metálico, y el camino quedó abierto. Dentro olía a cloro, a gachas rancias y a desesperanza. Nerea avanzó por un largo pasillo, asomándose a las habitaciones. El corazón le latía en la garganta. La habitación 5 estaba al fondo del todo. Nerea empujó la puerta. Había 4 camas, pero solo una estaba ocupada. Sobre ella, encogido bajo una manta fina, yacía un hombre. Nerea se acercó con cautela, temiendo respirar. El anciano era terriblemente delgado, la piel, como pergamino, cubría apenas el cráneo. El cabello blanco, sin cortar desde hacía mucho, estaba enredado. Pero era él. ¿Papá?, lo llamó en un susurro. El anciano no se movió. Nerea rozó su hombro. Era afilado, como el ala de un pájaro. Ramón abrió los ojos lentamente. Su mirada era turbia, desenfocada. Papá, soy yo, Nerea, dijo ella, arrodillándose y tomando su mano helada. ¿Me oyes? Ramón parpadeó. Sus labios se movieron, esforzándose por formar palabras. ¿Nerea? Su voz era como el susurro de hojas secas. ¿Tú? ¿También has muerto? ¿Estamos en el cielo? No, papá, estamos vivos. He venido a llevarte conmigo. Elvira. En sus ojos surgió un destello de terror. Dijo que tú habías muerto. Que me había quedado solo. Me da agua amarga para que duerma. No más agua, dijo Nerea con firmeza, secándose las lágrimas con la manga del abrigo. Nos vamos. Ahora. Fermín se acercó a la cama. Padre, ¿puedes sostenerte?, preguntó Fermín y, al ver el estado del anciano, simplemente lo cargó en brazos como a un niño. Pesas nada. Vámonos, Nerea. Antes de que el personal se despierte. En el coche, Ramón recuperó un poco la lucidez. La calefacción y un sorbo de té caliente del termo de Fermín hicieron efecto. Miraba a su hija sin apartar los ojos, como si temiera que desapareciera. El piso, dijo de pronto, con sorprendente claridad, cuando ya entraban en la ciudad. Ella no puede venderlo, Nerea. Mamá puede todo, papá. Tiene un poder notarial. No. Ramón negó con la cabeza, y en su voz apareció un matiz de acero, como en sus tiempos de hombre sano. El piso es una donación. De mis padres. Para mí, personalmente. No es un bien ganancial. Elvira no tiene ningún derecho sobre él. Mientras yo viva, no puede vender ni un metro.
por eso me escondió. Si se hubiera divorciado o simplemente me hubiera echado, se quedaba en la calle. Pero así. Es la tutora de un marido enfermo. Nerea se quedó inmóvil. Todos esos años su madre había vivido con miedo de ser expulsada del lujoso y antiguo edificio. Su poder se sostenía solo sobre la mentira de la muerte de su marido. Necesitamos los documentos, dijo Nerea. El original de la donación. Sin él nadie nos creería. Y las copias en el registro pueden haberse perdido gracias a las amigas de mamá. En el reloj, susurró Ramón, cerrando los ojos de cansancio. En el reloj de pie del salón. Tiene un doble fondo bajo el péndulo. Fermín no los llevó a casa de Consuelo, demasiado peligroso, era probable que Elvira vigilara la vivienda de la vecina. Los llevó a su piso, una guarida de soltero en las afueras. Después de acomodar a Ramón en el sofá, se volvió hacia Nerea. ¿Y ahora qué, jefa? Hoy es viernes. Nerea miró el calendario de pared. A las 2 mamá tiene manicura, luego peinado. No estará en casa al menos 3 horas. Voy a entrar. No vas sola, cortó Fermín. Yo voy contigo. Llegaron al edificio de Nerea por la entrada trasera. El patio estaba vacío. Fermín se quedó en el coche vigilando el perímetro, mientras Nerea, con la capucha calada, se deslizó al portal. No tenía llaves, pero Fermín le había dado un juego de ganzúas y un rápido curso de uso durante el trayecto. Las manos le temblaban, pero la cerradura se dio sorprendentemente fácil. Nerea entró en el piso donde había pasado toda su vida. La golpeó el olor de los perfumes pesados de su madre y de un colonia masculina. Darío. Sus botas estaban en el recibidor. A Nerea le recorrió un escalofrío de repulsión. Fue al salón sin hacer ruido. El antiguo reloj de pie se alzaba en la esquina como un guardián silencioso. Nerea abrió la puerta de cristal. El péndulo oscilaba lentamente. Tanteó con los dedos el saliente del fondo de madera que su padre había mencionado y presionó. Se oyó un clic y la tablilla se movió. El compartimento era profundo. Nerea metió la mano y sacó una carpeta gruesa. La donación estaba allí. El papel amarillento con el sello oficial. Donación a favor de Ramón Salazar. Perfecto, exhaló Nerea. Pero había algo más. Debajo de la donación había un fajo de cartas viejas atadas con cuerda y algunos documentos recientes. Obedeciendo a un impulso inexplicable, Nerea desató el nudo. Arriba había un certificado de nacimiento. Completamente nuevo, un duplicado emitido el año anterior. Darío Vega. Nerea frunció el ceño. Darío le había dicho que su apellido era Blanco. ¿Por qué Vega? Miró la casilla madre. Soledad Vega. Ese nombre la abrazó. Soledad Vega había sido la enemiga mortal de Elvira. 20 años atrás compitieron por el puesto de presidenta del comité y Elvira destruyó la carrera de Soledad con rumores falsos y una trampa de malversación. Soledad abandonó la ciudad humillada, maldiciendo a Elvira. Su madre solía jactarse de esa victoria durante la cena, llamando a Soledad la rata mendiga. Nerea desplegó una de las cartas. Estaba escrita con la letra de Darío, pero dirigida a Soledad. Mamá, todo va según lo planeado. La vieja bruja confía plenamente en mí. Ya puso el coche a mi nombre y pronto me dará acceso a la caja de seguridad. Aguanta un poco más. Le quitaremos todo, como ella te lo quitó a ti. Morirá en la miseria, te lo prometo. Tu hijo. Nerea se dejó caer al suelo, apretando los papeles contra el pecho. Darío no amaba a Elvira. Ni siquiera era el típico gigoló cazafortunas. Era un instrumento de venganza. Se acostaba con la enemiga de su madre, la halagaba, la besaba. Mientras planeaba destruirla con la misma crueldad con la que Elvira planeaba destruir a Nerea. En ese piso no quedaba ni amor ni familia. Solo un nido de serpientes devorándose mutuamente. Y ahora Nerea tenía en las manos el veneno capaz de matar a la serpiente principal. Pero Darío tampoco era aliado. Era otro depredador, y Nerea estaba en su camino hacia la venganza.
Nerea guardó la carpeta bajo el abrigo, sosteniéndola contra su cuerpo como un tesoro. Ahora tenía en sus manos no solo pruebas, sino un detonador capaz de volar entero el mundo de Elvira. Pero debía hacerlo con cuidado, para que los fragmentos no alcanzaran a su padre. Salió del piso tan silenciosamente como había entrado. Fermín la esperaba en el coche, a la vuelta de la esquina, tamborileando nerviosamente los dedos sobre el volante. «Vámonos», dijo ella, dejándose caer en el asiento delantero. «Rápido». Cuando se alejaron a una distancia segura, Nerea le contó lo que había encontrado. Fermín silbó al escuchar el nombre de Soledad Vega. «Vaya giro», negó con la cabeza. «Así que nuestro Romeo es un vengador. Eso cambia las cosas. El enemigo de mi enemigo». «No es necesariamente mi amigo», lo interrumpió Nerea. «Darío es un tiburón. No le importa la justicia. Quiere dinero y venganza. Y yo puedo darle ambas cosas». «¿Qué estás planeando?», preguntó Fermín, alerta. «Voy a pedirle una reunión. Una sola. Sin testigos». Fermín abrió la boca para protestar, pero Nerea lo detuvo con un gesto. En sus ojos ardía un fuego frío que él nunca antes le había visto. «No tenemos opción, Fermín. No podemos simplemente ir a la policía con estos papeles. Elvira tiene contactos en todas partes, dirá que robé los documentos, que estoy desequilibrada. Necesito una confesión. Y Darío me la va a dar». Pidió a Fermín que la dejara en un centro comercial donde había un puesto de alquiler de teléfonos y venta de tarjetas SIM baratas. Compró el aparato más simple, un móvil de teclas, y marcó un número que sabía de memoria. Los tonos se alargaron. Finalmente, una voz aterciopelada respondió. «Te escucho». «Darío, soy yo», dijo Nerea, procurando que la voz le temblara. «No cuelgues, por favor». Silencio. Luego, una risa burlona. «Mi novia resucitada. Y yo que pensé que ya te habías congelado en aquel montón de nieve. ¿Qué quieres? ¿Saber en qué gastamos tu dinerito?». «Quiero rendirme», susurró Nerea, dejando una lágrima en la voz. «No puedo más. Tengo frío, tengo miedo, no sé a dónde ir. Entiendo que perdí. Mamá es demasiado fuerte». Y la voz de Darío adquirió un interés depredador. «Y quiero desaparecer. Irme a otro país donde nunca me encontréis. Pero necesito dinero para el billete y para sobrevivir un tiempo. Poco, unos $5,000. A cambio firmo lo que quieras. Renuncia al piso, a la herencia, a cualquier reclamación. Solo quiero vivir». Darío calló un momento, calculando. La avaricia luchaba en él con la prudencia. «¿Dónde?», preguntó al fin. «En el Café Orión. En el Parque de las Afueras. Dentro de 1 hora. Ven solo. Si veo a mamá, me iré corriendo y me iré directa a los periodistas». «Estaré allí», dijo él en seco y colgó. Nerea bajó el teléfono. El temblor en las manos desapareció. El juego había comenzado. El Café Orión era un local medio vacío y oscuro, donde incluso de día se encendían las lámparas. Nerea eligió una mesa en el rincón más apartado. Darío entró exactamente 1 hora después. Lucía impecable, un abrigo de cachemir caro, postura confiada, radiante. Ni rastro de inquietud o remordimiento. Se sentó frente a ella sin quitarse los guantes. «Hola, esposita», dijo, recorriéndola con una mirada despreciativa. «Tienes un aspecto deplorable. ¿Dónde están los papeles para firmar?». Nerea colocó lentamente sobre la mesa no una renuncia, sino una fotocopia del certificado de nacimiento y una de las cartas de Soledad. La sonrisa de Darío desapareció al instante. Agarró la hoja, leyó el contenido de un vistazo. Su rostro palideció, luego se tiñó de un rojo furioso. «¿De dónde sacaste esto?», escupió. «Del reloj», respondió Nerea con calma. «Mamá guarda trofeos. Y tus cartas a tu verdadera madre también eran un trofeo para ella. Ella sabe quién eres, Darío. ¿O debería llamarte Darío Vega?».
Él arrugó el papel en el puño. En sus ojos Nerea vio un odio auténtico. No lo sabe, gruñó. Si lo supiera, ya estaría en el fondo del río. Es demasiado estúpida y narcisista para investigar mi genealogía. Tal vez, asintió Nerea. Pero ahora lo sé yo. Y si algo me pasa, estas copias irán directas a su mesa. Y entonces no verás ni un centavo. Te meterán en la cárcel. O te matarán. Darío se recostó en la silla, evaluándola con la mirada. ¿Qué quieres? ¿Chantajearme? Qué mona la idea. Es un negocio. Nerea se inclinó hacia él. No quiero tu venganza. Quiero mi vida y a mi padre. Te estoy ofreciendo un trato. ¿Qué trato? Me ayudas a destruir a Elvira. Ahora mismo. Vas a grabar su confesión. La obligarás a decir en la grabadora cómo falsificó el poder notarial, cómo escondió a mi padre, cómo planeó mi asesinato. Con esa grabación iré a la policía. A Elvira la meterán en la cárcel. ¿Y qué gano yo? Bufó Darío. Me quedo sin nada. No te quedas sin nada. En el piso, en el dormitorio de mamá, hay una caja fuerte detrás de un cuadro. ¿La conoces? La conozco. Los ojos de Darío brillaron. Pero nunca la abre delante de mí. Dice que hay documentos. No son documentos. Son los diamantes de mi abuela. Joyas familiares que valen más que todo el piso. Un collar, unos pendientes de zafiros, anillos. Yo sé la combinación. Era mentira. En la caja fuerte solo había viejos bonos y, quizá, algo de efectivo. Los diamantes de su abuela, Elvira los había vendido hacía años para comprarse su primer coche importado. Pero Darío no lo sabía. La codicia le nublaba el juicio. La combinación, exigió él. Primero la grabación, dijo Nerea con firmeza. Grábala. Envíame el archivo. En cuanto reciba la confirmación, te mandaré la combinación por mensaje. Y podrás llevarte todo mientras la policía va a arrestarla. Darío tamborileó los dedos en la mesa. Observó a Nerea, y en su mirada apareció algo parecido al respeto. No eres tan simple, rió con malicia. Siempre pensé que eras una ratoncita gris. Pero resulta que eres una rata. Como nosotros. Uno se vuelve como la compañía que lleva, replicó Nerea. ¿Trato hecho? Trato hecho, se levantó él. Odio a esa vieja perra. Verla pudrirse en la cárcel será un gran extra junto con los diamantes. Espera mi llamada. Se dio media vuelta y salió, dejando a Nerea sola en la mesa. Ella exhaló con fuerza, sintiendo el sudor frío correrle por la espalda. Lo había logrado. Lo había vencido. Nerea esperó 10 minutos para asegurarse de que él se había ido y salió corriendo. Tenía que volver al lugar seguro, con Fermín y su padre. Consiguió un aventón pagando al conductor con los últimos billetes arrugados que encontró en los bolsillos del abrigo prestado. Durante todo el trayecto imaginó cómo terminaría todo. Esa noche tendría la grabación. Mañana arrestarían a Elvira. Su padre estaría a salvo. Comenzaría una nueva vida. El coche se detuvo frente a un viejo edificio de 9 plantas en las afueras. Nerea subió corriendo las escaleras hasta el 3er piso. El corazón le cantaba de anticipación por la victoria. Se acercó a la puerta del piso de Fermín y se quedó inmóvil. La puerta estaba entreabierta. La cerradura arrancada de cuajo. El metal destrozado, como si lo hubieran forzado con una palanca. ¿Fermín? Lo llamó, sintiendo como un hielo helado le oprimía las entrañas. Silencio. Nerea empujó la puerta y entró al pasillo. El piso estaba destrozado. Una silla volcada, marcas de pelea en el suelo. El sofá donde había estado su padre estaba vacío. «Papá», gritó, corriendo a la habitación. De la cocina salió lentamente Elvira. Llevaba su abrigo favorito de zorro plateado, impecablemente maquillada y peinada. En las manos sostenía una taza de té, la taza de Fermín. «No grites, querida», dijo con un tono calmado, helado.
Los vecinos llamarían a la policía, y eso no nos conviene por ahora. Nerea retrocedió hacia la salida, pero le cortaron el paso. La puerta se cerró detrás de ella. Sonó el cerrojo. Nerea giró la cabeza. Junto a la puerta estaba Darío, sosteniendo la pistola de Fermín. Sonreía con la misma amplia, encantadora sonrisa que usó en la boda. ¿De verdad pensaste que caería en el cuento de los diamantes de la abuela? Se echó a reír. Conozco cada tornillo de este piso. Abrí esa caja fuerte hace 6 meses, mientras tu madre estaba en el spa. Está vacía, Nerea. Nerea comprendió que había caído en la trampa. Ella misma los había guiado allí. ¿Dónde está papá?, preguntó, sintiendo como las piernas le fallaban. ¿Dónde está Fermín? Tu perro guardián descansa en el baño. Se tomó un buen reposo después de un golpe en la cabeza. Elvira dio un sorbo a su té. ¿Y tu padre? Tu padre está aquí. Señaló un sillón en la esquina de la sala, que Nerea no había visto al entrar. Ramón estaba sentado allí, atado a los reposabrazos con cinta adhesiva. La boca tapada. Los ojos llenos de terror y lágrimas. Darío se acercó y le dio un golpecito en la mejilla con el cañón del arma. Gracias por traérnoslo, cariño, dijo Darío, guiñando a Nerea. No es que no confiara en ti. Es que activé la geolocalización de tu nuevo teléfono en cuanto me llamaste. La tecnología es maravillosa. Buscamos tanto donde podría estar nuestro querido paciente, añadió Elvira, dejando la taza en la mesa. Y ahora está reunida toda la familia. Y esta vez, Nerea, no habrá errores. No hay ventanas, solo rejas. No tienes a dónde huir. Nerea no esperó a que intentaran amarrarla. Mientras Darío se enorgullecía de su triunfo y Elvira inspeccionaba con desdén la humilde vivienda, Nerea hizo lo único que podía hacer en esa situación. Lanzó la pesada vasija de cerámica de la estantería directamente contra la lámpara del techo. La bombilla estalló con un chasquido, y la habitación cayó en la oscuridad. «Agárrenla», chilló Elvira. Nerea, que conocía la disposición de los muebles mejor que el cegado Darío, no corrió hacia la puerta principal, donde él la esperaba, sino hacia el baño, donde estaba Fermín. Entró de un salto y echó el pestillo justo un segundo antes de que Darío embistiera la puerta con el hombro. «Abre, zorra», rugía él desde el otro lado. Nerea cayó de rodillas junto a Fermín. El guardia gemía, tenía sangre en la nuca, pero respiraba. Fermín, despierta. Le dio unas palmadas en las mejillas. Él abrió un ojo, nublado por el dolor. Vete. Roncó. Por el respiradero. O la ventana. La memoria USB. En el bolsillo. Nerea metió la mano en el bolsillo del pecho de su chaqueta y encontró el plástico frío de una memoria. ¿Qué hay aquí? Pruebas. Los estuve vigilando. Fotos. Tosió. Sálvalo a él. A tu padre. La puerta del baño temblaba bajo los golpes. Nerea miró la pequeña ventana alta que daba a la escalera de incendios. Subió a la bañera, se impulsó y, raspándose los codos hasta sangrar, logró salir al aire helado. Bajó un tramo cuando escuchó el motor arrancar. Abajo, junto al portal, chirriaron unos neumáticos. Nerea se pegó a la barandilla oxidada y vio cómo Darío empujaba el cuerpo inconsciente de su padre al asiento trasero del todoterreno de Elvira. ¿Y la chica?, gritó Elvira desde el asiento delantero. Que se pudra ahí, atranqué la puerta, gruñó Darío. Lo importante es que tenemos al viejo. Sin él, ella no es nadie. El coche arrancó y se perdió en la oscuridad. Nerea quedó sola en la escalera helada. No tenía padre, ni casa, ni dinero. Solo la memoria USB en el puño y el viejo móvil que había comprado para llamar a Darío. En el bolsillo del abrigo ese mismo teléfono empezó a vibrar. Nerea supo quién era antes de contestar. ¿Qué tal en el baño? ¿No entra corriente? La voz de Elvira goteaba veneno. Escúchame bien, hija. Tu padre tiene el corazón débil. Necesita sus pastillas. La siguiente dosis es en 2 horas.
si no las toma. Ya sabes qué ocurre en un fallo cardíaco agudo. No te atrevas a tocarlo. Susurró Nerea. Entonces haz lo que digo. Tráeme la donación. El original. Sé que lo encontraste. Y firma los documentos de traspaso de propiedad. Hoy mismo. Los firmaré, respondió Nerea al instante. Su mente funcionaba clara y fría, como un reloj de precisión. Pero no en un callejón ni en un despacho cutre de un notario. Sé que esta noche te entregan un premio. El gran jubileo en el centro cultural. En la línea se hizo el silencio. Elvira lo meditaba. ¿Quieres venir así? ¿Vestida de pordiosera? Quiero garantías de seguridad, mintió Nerea. Allí habrá mucha gente. El alcalde, la prensa. No te atreverás a matarme ni a matar a papá delante de toda la ciudad. Llevaré los documentos allí. Directamente al salón de banquetes. Intercambio, papá y pastillas por papeles. Eres una maldita astuta, rió Elvira. Bien. Esto será incluso divertido. Ven. Verás mi triunfo antes de desaparecer para siempre de mi vida. A las 8 en punto. Y sin trucos, o papá muere. Nerea colgó. Tenía 3 horas. A las 20 en punto, Nerea cruzó las enormes puertas de roble del salón central del centro cultural. El salón brillaba en oro y cristal. Enormes lámparas bañaban de luz las mesas preparadas, donde se sentaban las élites, funcionarios, empresarios, miembros del consejo municipal. Olía a perfume caro, pescado al horno. Y a hipocresía. Nerea parecía un elemento fuera de lugar en aquel festival, con un abrigo ajeno, sucio, y el cabello enmarañado, avanzaba por el salón. Las conversaciones se apagaban a su paso, sustituidas por murmullos. En el escenario, decorado con terciopelo no azul sino de un burdeos profundo, estaba Elvira. Magnífica en un vestido color champán y una capa de piel. En su cuello brillaban diamantes falsos. A su lado, como un paje fiel, estaba Darío, apoyado en un bastón, al parecer sí se había lastimado la pierna al derribar la puerta. Elvira vio a su hija y sonrió con un gesto depredador. Tomó el micrófono. Damas y caballeros. Proclamó. Aquí está mi hija, Nerea. Pobrecita, un poco alterada después de una tragedia personal. Pero ha venido a felicitar a su madre. El público aplaudió. Darío bajó del escenario, bloqueando el paso de Nerea, aunque fingiendo recibirla. ¿Los documentos? Susurró, apretándole el brazo hasta hacerle daño. Nerea mostró el borde de la carpeta. ¿Papá? Preguntó en voz alta. En el coche, en el patio trasero. ¿Vivo? Por ahora. Sube al escenario, firma y vete. Subieron los escalones. Elvira brillaba. En la gran pantalla detrás del escenario resplandecía una diapositiva, Elvira Salazar, persona del año. Mamá, dijo Nerea, acercándose al atril del micrófono. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de adrenalina. Te he traído un regalo. Algo que realmente mereces. Elvira extendió la mano hacia la carpeta, pero Nerea dio un paso atrás. Querías que firmara todo delante de testigos. Nerea sacó del bolsillo no un bolígrafo, sino el teléfono, conectado por cable al sistema de sonido. Había logrado enchufarlo al puerto del atril mientras Darío la tapaba con su cuerpo. ¿Qué haces? Susurró Elvira, perdiendo la sonrisa. La verdad, mamá. Solo la verdad. Nerea pulsó play. La voz de Elvira, amplificada por las potentes bocinas, retumbó por todo el salón, golpeando los oídos de cientos de invitados. Era la grabación que Nerea había hecho escondida tras los contenedores la noche de bodas, y otra parte grabada en el piso de Fermín con el dictáfono en su bolsillo. Ella tomó 2 copas de champán. Para ella es una dosis letal de somníferos. Un pinchazo y no despertará. En el bosque no encontrarán el cuerpo hasta la primavera. El salón entero soltó un grito ahogado. La quietud se volvió sepulcral.
Los invitados quedaron congelados con las copas a medio levantar. Elvira palideció hasta confundirse con su vestido. «Apágalo», chilló, abalanzándose sobre Nerea. «Es un montaje. Una locura de esta demente». Pero Nerea no se movió. «Y ahora, la segunda parte del regalo», dijo, elevando la voz. «Mi esposo, Darío. Y mi madre». Nerea sacó la memoria de Fermín, ya conectada al portátil del técnico de sonido. Ella había sobornado al chico detrás del escenario con sus pendientes de oro, lo único que aún poseía. La imagen de fondo cambió. La frase persona del año desapareció. En su lugar apareció una fotografía en alta resolución. Tomada a través de una ventana, mostraba a Elvira y Darío besándose. Con pasión, con voracidad, medio desnudos. La siguiente imagen, Darío recostado con la cabeza en el regazo de su suegra, mientras ella le acaricia el pelo. La siguiente, ambos contando dinero, sentados en la misma cama donde Nerea debería haber dormido. Un murmullo de repulsión recorrió el salón. Alguien rió nerviosamente, otro dejó caer su plato. «Mírenlos bien». La voz de Nerea retumbaba. Una madre que se acuesta con el marido de su hija. Una viuda que lleva 5 años ocultando a su esposo vivo en un psiquiátrico para robar su pensión. Aquí tienen a su persona del año. Toda la ciudad, toda la élite, todos aquellos cuya opinión Elvira valoraba más que la vida misma, la miraban ahora como si fuera basura. No era un escándalo, era una demolición total. El salón estalló. No era solo ruido, era un rugido, risa histérica, exclamaciones, susurros venenosos que llenaron el espacio. Cientos de ojos miraban la pantalla donde Elvira aparecía en brazos de su yerno, y luego la miraban a ella, allí mismo, pálida, destruida, desnuda ante la verdad. «Apágalo», gritó Elvira, abalanzándose sobre su hija. «Apágalo ahora mismo». Agarró el atril, intentando arrancar el cable, pero sus manos temblaban tanto que solo logró derribarlo al suelo. El golpe resonó con un eco sordo que hizo que varios invitados se taparan los oídos. Nerea no se movió. Observaba a su madre desde arriba, y en su mirada no había triunfo ni piedad, solo un vacío helado. «Es un montaje», chillaba Elvira, volviéndose hacia la multitud. Su rostro estaba cubierto de manchas rojas, su peinado perfecto, deshecho. ¿De verdad creen a esta? ¿A esta loca? Ella robó mi dinero. Huyó de casa. Está enferma, me tiene envidia. Pero el público ya había olido sangre. Personas que 5 minutos antes le rendían pleitesía ahora tenían los teléfonos en alto. Los flashes estallaban por todas partes, capturando cada segundo de su humillación. «Envidia del marido de su hija», gritó alguien desde el fondo. «Y nosotros preguntándonos de dónde sacó Darío el coche nuevo», añadió una mujer. «¡Qué vergüenza!». Elvira jadeaba. Buscaba apoyo. Miraba desesperada de un rostro a otro, encontrando solo muros de desprecio. Los invitados retrocedían del escenario como si temieran contagiarse de aquella corrupción. Darío comprendió que el barco se hundía antes que Elvira. Mientras ella se retorcía en histeria, intentando ahogar con gritos a la multitud, él se movió de lado, sigiloso, hacia la salida lateral. Cojeaba, pero avanzaba rápido, escondiendo el rostro bajo el cuello levantado de la chaqueta. Allí, entre bastidores, estaba la salida de emergencia. Si lograba llegar hasta el coche. Saltó del escenario y corrió hacia las puertas con el letrero salida. Empujó la hoja, esperando sentir el aire helado de la libertad. Pero la puerta no cedió. Bueno, sí se abrió. Pero el paso estaba bloqueado por una figura imponente. Fermín estaba allí como una roca. Llevaba en la cabeza un vendaje improvisado, empapado de sangre, el rostro, ceniciento por el dolor, y en las manos, la misma palanqueta con la que había forzado las puertas en el asilo. ¿A dónde vas, novio?, preguntó con voz ronca. Darío retrocedió. Miró a su alrededor. Los guardias del salón, por fin reaccionando tras el shock, empezaban a formar un cerco alrededor del escenario. Las vías de escape estaban cortadas.
Miró desesperado hacia el escenario. Elvira aún intentaba justificarse. Es una mentirosa. Chillaba, señalando a Nerea. Quiere mi muerte. Ella manipuló esas grabaciones. Nerea se inclinó despacio, recogió el micrófono del suelo y dijo con calma, clara y nítida. ¿Yo, mentirosa? Entonces escuchemos algo más. Pulsó un botón en el teléfono. De los altavoces brotó la voz de Elvira. No la voz melosa que usaba en sus discursos, sino la real, dura, rasposa, la voz de una asesina. Escúchame bien, hijita. Tu padre tiene el corazón débil. Si no toma las pastillas. Ya sabes qué pasa en una insuficiencia cardíaca aguda. Tráeme la donación. El salón quedó en silencio. La risa desapareció. Ahora reinaba el horror. Una cosa era acostarse con el yerno, eso era simplemente repulsivo. Pero chantajear con la vida del padre, amenazar con matarlo. Eso ya era un crimen. Asesina. Gritó alguien. Llamen a la policía. Elvira quedó petrificada. Comprendió que era el final. Su reputación, construida durante décadas, su poder, sus contactos. Todo se había hecho polvo en 3 minutos. Se volvió hacia Darío, buscando protección como siempre había hecho. Darío. Lo llamó con patetismo. Di algo. Haz algo. Darío estaba acorralado al borde del escenario. Veía a los guardias acercarse. Veía a Fermín con la palanqueta. Veía el odio en los ojos de cientos de personas. Su rostro se deformó en una mueca de miedo animal. ¿No se acerquen? Rugió con voz desgarrada. Su mano fue a su bolsillo interior. El brillo de una navaja automática destelló bajo las luces. Las mujeres gritaron. Los guardias se detuvieron, dudando en lanzarse sobre un hombre armado. Pero Darío no atacó a Nerea ni a Fermín. Hizo un movimiento brusco hacia la única persona que tenía al lado y que no esperaba un golpe. Agarró a Elvira del pelo, la atrajo de un tirón y le colocó el filo en la garganta. Atrás. Escupió, salpicando saliva. Todos atrás o le rajó el cuello. Elvira se quedó rígida. No podía creer lo que sucedía. Su amado, su niño, por quien había cometido todos sus crímenes, ahora la usaba como escudo humano, clavándole los dedos en el hombro. Darío. Roncó, temblando. ¿Qué haces? Nosotros nos amamos. Cállate, vieja idiota. Le gritó al oído, y todos lo oyeron. ¿Amor? Mírate. Me das asco. Solo quería tu dinero. Suéltala, Darío, dijo Nerea con calma, sin avanzar un paso. No tienes a dónde ir. Me da igual. Darío retrocedía hacia la orilla del escenario, arrastrando a Elvira, que apenas podía mantenerse en pie con sus tacones altos. No voy a ir a la cárcel por culpa de esta bruja. Todo es por ella. ¿Me oyen? Ella lo planeó todo. Miró al público con ojos desorbitados, buscando una excusa, intentando volcar la culpa. Yo solo era una pieza. Gritó, la voz rompiéndosele. Ella es el monstruo. ¿Saben qué pasó con su primer marido? Ese que supuestamente se ahogó pescando hace 20 años. El público exhaló un jadeo colectivo. Ella lo mató. Continuó Darío, sintiendo que Elvira empezaba a forcejear en sus manos. Le echó veneno en el termo. ¿Y el padre de Nerea? ¿Ramón? Lo estuvo envenenando con arsénico 3 años para dejarlo vegetal y que no la molestara. Encontré sus diarios. Es una asesina en serie. Yo solo tenía miedo de que me matara a mí también. El rostro de Elvira se deformó con una furia tan intensa que superó incluso al miedo a la muerte. La traición de su amante la hirió más que la hoja en su garganta. Ella, que se creía titiritera, de pronto comprendió que siempre había sido solo una cartera para el hijo de su enemiga. ¡Maldito animal! Rugió con una voz inhumana. Olvidándose del cuchillo, olvidándose del peligro, Elvira hundió los dientes con todas sus fuerzas en la mano de Darío, la que le sujetaba el cuello,
y al mismo tiempo le golpeó el abdomen con el codo. Darío chilló de dolor y sorpresa. Su agarre se aflojó. Elvira, usando la inercia de su cuerpo pesado, lo empujó con ambas manos. «¡Lárgate!», gritó. Darío perdió el equilibrio. Estaba justo en el borde del escenario. Su tacón resbaló en el borde barnizado. Agitó los brazos, tratando inútilmente de aferrarse al aire, soltó el cuchillo. Y cayó con estrépito. La caída no era grande, 1,5 metros, pero debajo había mesas montadas con bandejas. Darío se desplomó sobre una mesa de aperitivos. Sonó el estallido de cristales, el crujido de madera rota y un chasquido húmedo y escalofriante. Intentó levantarse, pero volvió a caer con un alarido desgarrador. Una de las patas metálicas de la mesa, afilada como una lanza, había atravesado su muslo de lado a lado, clavándolo al suelo entre ensaladas esparcidas y platos rotos. La sangre, espesa y oscura, empezó a empapar el mantel blanco de inmediato, mezclándose con la comida. «¡Mi pierna! ¡Mi pierna!», bramaba, retorciéndose de dolor. Elvira permaneció en el borde del escenario, respirando con dificultad, mirando desde arriba al hombre que esa misma mañana adoraba. Su abrigo de piel había caído de sus hombros, su vestido estaba roto, pero observaba su agonía con una siniestra satisfacción. Nerea dejó caer el micrófono. En el salón reinó un silencio sepulcral, roto solo por los gemidos de Darío. La función había terminado. El telón había caído, aplastando a los actores. El aullido de sirenas cortó el aire sofocante del salón, ahogando los gritos de Darío, que seguía retorciéndose en la mesa entre fragmentos de vajilla y comida aplastada. Las puertas se abrieron de golpe y entraron agentes uniformados. Las luces de las patrullas, reflejándose en las arañas de cristal, convirtieron el salón en una discoteca surrealista. La seguridad del evento se apartó, dejando paso a la policía. Elvira, al ver a los oficiales, cambió en un instante. Hacía un momento era una furia dispuesta a destrozar a su amante, pero en un segundo su rostro adoptó una expresión de terror y fragilidad. Aquella era su última interpretación, y pensaba representarla hasta el final. Cayó de rodillas en el escenario, extendiendo las manos hacia un oficial. «¡Sálvenme!», gritó con voz rota. «Gracias a Dios que han llegado. Está loco. Me tomó de rehén. Me obligó a decir todo eso». Señalaba con un dedo tembloroso a Darío, mientras 2 paramédicos intentaban retirarlo con cuidado del hierro que atravesaba su pierna. «Me amenazó con un cuchillo». Sollozaba Elvira, con el rímel derramándose por sus mejillas. «Me exigía dinero. Me obligó a poner el coche a su nombre. Soy una víctima. Una pobre mujer». El policía, un capitán robusto de rostro cansado, la observó sin un ápice de compasión. Subió al escenario, pero no le ofreció la mano. «¿Señora Salazar?», preguntó con frialdad. «Sí, soy yo. Yo soy la víctima. Queda usted detenida por presunto fraude a gran escala, falsificación de documentos, secuestro y organización de un intento de homicidio». El capitán sacó las esposas. «Por favor, póngase de pie y coloque las manos detrás de la espalda». «¿Qué?». Elvira dejó de llorar. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «No tienen derecho. ¿Saben quién soy? Soy la presidenta del comité. Esto es un error. Es calumnia. Esa chica», señaló a Nerea, que seguía junto al atril. «Ella lo preparó todo. Es un montaje». «Tenemos motivos más que suficientes», replicó el capitán. «Testigos, un salón entero. La grabación ha sido incorporada al expediente». «¿Y su cómplice?». Asintió hacia Darío, que estaba siendo subido a una camilla, ha empezado a hablar incluso antes de caer. El chasquido de las esposas resonó para Nerea más fuerte que los gritos del público. Observó cómo 2 agentes levantaban a su madre del suelo. Elvira pataleaba, su capa de piel cayó al piso y un guardia la pisó sin darse cuenta. La mujer que toda la vida le enseñó que la apariencia y el estatus lo eran todo ahora se veía miserable y sucia.
La arrastraban hacia la salida mientras seguía gritando insultos mezclados con súplicas. Nerea no sintió triunfo. Tampoco satisfacción. Solo un nudo pesado, de plomo, en el pecho. Era su madre. Por monstruosa que fuera, verla esposada, humillada ante toda la ciudad, dolía. Era como si, junto a Elvira, muriera la última pequeña parte de ella que aún esperaba amor. Pero no había tiempo para detenerse. Papá. Recordó Nerea, sacudiendo la cabeza. Fermín. Nerea saltó del escenario y corrió hacia Fermín. Él estaba sentado en una silla junto a la pared, mientras un paramédico le vendaba la cabeza. Fermín, ¿dónde está el coche?, gritó ella. Entrada trasera. Aparcamiento del personal, roncó Fermín, intentando ponerse de pie. Un todoterreno plateado. Nerea no esperó más. Echó a correr por los pasillos de servicio, apartando a camareros que se habían amontonado comentando el escándalo. Al salir a la calle, vio el coche de su madre enseguida. Estaba en el rincón más alejado del patio, cubierto de nieve. Nerea se precipitó hacia él. Las lunas traseras estaban completamente tintadas. Tiró de la manilla, cerrado. «Papá», gritó, golpeando el cristal con el puño. «Papá, ¿estás ahí?». No hubo respuesta. Miró alrededor buscando algo pesado. Sus ojos se posaron en un ladrillo que calzaba la puerta del acceso de servicio. Lo tomó con ambas manos y lo estampó contra la ventanilla trasera. No se rompió, solo se agrietó. Golpeó otra vez, y otra, hasta que los fragmentos cayeron hacia adentro. Metió el brazo, alcanzó el bloqueo y abrió la puerta. Ramón estaba recostado en el asiento trasero, en una postura antinatural. Su rostro estaba gris, los labios amoratados. Llevaba solo el pijama del hospital y una chaqueta fina que Darío le había echado encima. El coche estaba helado desde hacía mucho. «Papá». Nerea se metió en el coche, alzándole la cabeza. «Papá, respira». La piel estaba fría como el hielo. El pulso en su cuello latía, pero muy débil, como un hilo a punto de romperse. «Rea», susurró él apenas audible. «Frío. Ya viene ayuda, papá, ya está aquí. Los médicos están cerca». Nerea se asomó por la puerta y gritó con toda la fuerza de su vida. «Aquí. Un médico. ¿Se muere alguien?». Los sanitarios ya venían con la camilla, guiados por Fermín. Han pasado 3 días. Esos días se fundieron para Nerea en un flujo interminable de interrogatorios, viajes al hospital y esfuerzos por ordenar el piso, que ahora le parecía extraño y profanado. Elvira estaba en prisión preventiva. El juez había negado la fianza dadas la gravedad de los cargos y el intento de fuga. Darío estaba en el hospital penitenciario, bajo custodia. Los médicos salvaron su pierna, pero difícilmente volvería a caminar con normalidad. Nerea había llevado a su padre a casa la noche anterior. Los médicos dijeron que el riesgo inmediato había pasado. Pero Ramón necesitaba descanso y cuidados. Su corazón estaba debilitado, su cuerpo agotado por años de sedación, pero su mente, para sorpresa de los médicos, seguía lúcida. Al parecer, su rechazo visceral al tratamiento de su esposa lo ayudó a resistir los fármacos. Nerea estaba sentada en la cocina revisando una montaña de cartas recién recogidas del buzón. Sentía que las manos se le caían. La mayoría de los sobres tenían las palabras urgente o reclamación previa. Sonó el timbre. Un timbrazo insistente, exigente. Nerea se sobresaltó. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. En el rellano había 3 hombres con abrigos formales y maletines. No eran policías. Abrió sin quitar la cadena. ¿Quiénes son? ¿Nerea Salazar?, preguntó el mayor de ellos, un hombre de mirada dura. Representamos los intereses del consorcio de acreedores de su madre, Elvira Salazar, así como de la agencia de cobros Garant. Mi madre está detenida, dijo Nerea. Cualquier asunto, hablen con su abogado. Sabemos dónde está, sacó un documento y lo desplegó. Pero el tema es que las deudas de la señora Salazar están garantizadas con bienes.
La suma total de sus pagarés y micropréstamos, incluyendo penalizaciones, supera los $80,000. La señora Salazar ha sido declarada insolvente. Presentamos solicitud de bancarrota y embargo inmediato de activos. ¿Qué activos?, preguntó Nerea, sintiendo que se helaba. No tiene nada. Sus cuentas están vacías. Tiene bienes inmuebles, el hombre señaló las paredes del piso. Esta vivienda, según el registro, es patrimonio conyugal. Sabemos que su padre está vivo, pero la mitad del piso pertenece por ley a su madre. Es suficiente para cubrir parte de la deuda. No pueden, susurró Nerea, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquí vive un hombre enfermo. Es nuestra única casa. Lo lamento, la voz del hombre no tenía ni rastro de compasión. Pero la ley es la ley. El inventario de bienes comenzará mañana. Sería conveniente que empezara a recoger sus cosas. El piso será subastado en el menor plazo posible. Las deudas de su madre son particulares. Y esa gente no suele tener paciencia. Nerea cerró la puerta y se apoyó contra ella. Se deslizó hasta el suelo y se cubrió la cara con las manos. Eso era todo. Había ganado la batalla, pero perdido la guerra. Elvira, incluso desde la cárcel, había logrado destruir su vida. Iban a quedarse en la calle. Con un padre enfermo, sin dinero, sin techo. $80,000, una sentencia. Vender el piso significaba pagar todas las deudas. Y quedarse con unas monedas que no alcanzaban ni para una habitación en un albergue. ¿Nerea? Ella levantó la cabeza. En la puerta de la cocina estaba su padre. Se apoyaba en el bastón que ella había encontrado en el trastero y llevaba una bata vieja. Estaba pálido, pero se mantenía erguido. Papá, no deberías levantarte. Nerea se incorporó de un salto, secándose las lágrimas. ¿Quién era?, preguntó él. Su voz era débil, pero firme. Acreedores, papá. Nerea no vio sentido en mentir. Mamá contrajo deudas enormes. Quieren quedarse con el piso. Dicen que la mitad le pertenece y que van a venderlo. Tendremos que marcharnos. Esperaba que a su padre le diera algo. Que se llevara la mano al corazón. Pero Ramón, de pronto, sonrió con una mueca extraña. ¿Marcharnos?, repitió. ¿Y por qué íbamos a marcharnos de tu casa? Papá, no lo entiendes. Es la ley. Bienes gananciales. Nerea, tráeme la carpeta con los documentos. La que sacaste del escondite del reloj. Ella obedeció. Ramón se sentó a la mesa, se puso las gafas milagrosamente intactas en el bolsillo de su chaqueta y empezó a revisar los papeles. Aquí sacó una hoja amarillenta que Nerea no había leído con atención, creyendo ver solo el título donación. Ya lo sé, papá, suspiró ella. Es la donación que te hizo la abuela, pero al estar casado. Lee mejor, hija, él señaló la fecha. No es una donación de mis padres para mí. Es un traspaso. Nerea cogió el documento. Las letras bailaban delante de sus ojos. Contrato de donación de inmueble. Ciudad. Fecha, 18 de mayo de 2005. Yo, Ramón Salazar, dono, y Nerea Salazar acepta en calidad de donataria el piso ubicado en. Nerea miró la fecha. 18 de mayo de 2005. Es. Alzó la vista. Es mi 18º cumpleaños. Exacto, asintió Ramón. Mis padres me regalaron este piso antes de casarme con Elvira. Nunca formó parte de los bienes gananciales. Elvira siempre lo supo, y la corroía. Tenía miedo de que me fuera y la dejara sin nada. Por eso se aferró tanto a mí. Pero el día que cumpliste 18, fui al notario y firmé la donación a tu nombre. Quería protegerte. Sabía cómo era ella. Sabía que un día intentaría arrebatárnoslo todo. Posó su mano sobre la de su hija. Es una donación irrevocable, Nerea. Entró en vigor en el momento de firmarla. No registramos el cambio de titularidad para no provocar a tu madre antes de tiempo,
pero el documento está notarialmente certificado y tiene plena validez legal. Según la ley, eres la única propietaria de este piso desde hace 18 años. Nerea miraba el papel sin poder creerlo. ¿Y mamá? Y mamá está empadronada aquí como miembro de la familia, nada más. No posee ni un metro. Ni un centímetro. Este piso es tuyo, Nerea. Tu propiedad exclusiva, recibida en donación. No se divide en divorcio. Y, por supuesto, no puede embargarse por deudas de tu madre. Ramón se recostó en la silla y exhaló con alivio. Que vengan esos acreedores con tanque si quieren. Las deudas de Elvira son problema de Elvira. Que vendan sus abrigos, sus joyas. O que se lo descuenten del salario que gane en prisión. Pero esta casa no la tendrán. Nerea apretó el documento contra el pecho. El peso que la había aplastado durante días desapareció de golpe. No era una indigente. Era la dueña. Y su madre, la misma que durante años la humilló con el pan que comía y el techo bajo el que dormía, había vivido todo ese tiempo como invitada en la casa de la hija a la que intentó asesinar. Era la última, la más dulce de todas las ironías. Elvira había perdido no hoy, sino 18 años atrás. Solo que jamás lo supo. El golpe del martillo que destrozaba el viejo ropero podrido sonó como un acorde final en aquella larga y oscura sinfonía. Nerea estaba en el salón viendo cómo los operarios sacaban los enormes paneles oscuros del mueble del que Elvira se sentía tan orgullosa. A Nerea siempre le había parecido un conjunto de ataúdes puestos de pie. Ahora habría espacio. Habían pasado 6 meses exactos desde aquella noche. El invierno, que parecía interminable, por fin había cedido paso a una primavera ruidosa y luminosa. La nieve en la que Nerea había saltado para salvarse se había derretido hacía tiempo, y ahora, en el patio, en el lugar donde estuvo aquel montón helado, crecía hierba fresca. La vida de Nerea había cambiado tanto como el paisaje tras la ventana. El juicio fue breve y sonado. Las pruebas eran tan aplastantes que ni los caros abogados que Elvira contrató con el último dinero escondido pudieron salvarla. El beso con el yerno y la grabación de las amenazas se hicieron virales en toda la ciudad, pero lo que realmente pesó en el tribunal fueron los extractos bancarios y los testimonios del personal del asilo. Elvira fue condenada a 8 años de prisión por fraude agravado, falsificación de documentos y abuso de tutela sobre un incapaz. Nerea estuvo presente en la lectura de la sentencia. Vio a su madre tras los barrotes, envejecida, sin maquillaje, con el cabello opaco. Cuando el juez anunció el veredicto, Elvira no lloró. Miraba a su hija con odio, moviendo los labios en silencio. Pero Nerea ya no temía esa mirada. Para ella, era solo una mujer amarga y ajena detrás de un cristal grueso. A Darío le fue aún peor. Intento de asesinato, extorsión y lesiones graves, un ramillete de cargos suficiente para 12 años de régimen severo. La lesión en la pierna que sufrió al caer sobre la mesa lo dejó cojo de por vida. El seductor que vivía de las mujeres ahora cojeaba por el patio de la prisión, privado de su apariencia y de su libertad. El escándalo seguía rondando la ciudad. Nerea sabía que murmuraban a sus espaldas cuando caminaba por la calle. Ahí va la que su madre mandó matar, alcanzó a escuchar en alguna cola. Antes se habría encogido, habría intentado volverse invisible. Ahora solo ajustaba el cuello de su abrigo beige ligero y seguía adelante con el paso firme. No tenía nada de qué avergonzarse. Había sobrevivido. Nerea salió de su piso, cerrando la puerta con una nueva y resistente cerradura. Hoy era un día importante. Bajó hasta el centro, donde en una oficina pequeña pero luminosa colgaba un rótulo recién estrenado. Nerea Salazar y Asociados. Auditoría Financiera y Protección de Activos. No volvió a su antiguo trabajo. Tras haber sufrido la traición de quienes más quería, Nerea comprendió que su experiencia no debía servir a corporaciones sin rostro, sino a la gente corriente. A personas que, como su padre, podían convertirse en víctimas de familiares codiciosos. En la recepción la esperaba su primera clienta del día, una anciana menuda que temía que su nieto la obligara a cederle el piso. Nerea le sonrió y la invitó a pasar al despacho.
No se preocupe, Rosario, dijo mientras ordenaba los documentos. Revisaremos todo. Nadie se atreverá a engañarla. Conozco todas sus artimañas. El día laboral pasó volando. Ya de vuelta a casa, Nerea compró en una pastelería el pastel favorito de su padre. Ahora podían permitirse pequeños festejos cuando quisieran. Las deudas de Elvira habían sido reconocidas como obligaciones personales. Los acreedores confiscaron todas sus joyas, abrigos, el coche e incluso la casa de campo que estaba a su nombre. Pero el piso donado a Nerea hacía 18 años quedó como una fortaleza intocable. Al acercarse a su edificio, Nerea levantó la vista. Las ventanas del segundo piso brillaban con una luz cálida y dorada. Se acabaron las gruesas cortinas de terciopelo. Ahora colgaban visillos ligeros y transparentes que dejaban pasar la vida. Entró en la vivienda inhalando el olor a repostería recién hecha. Consuelo, que prácticamente vivía ya con ellos, estaba obrando su magia en la cocina. La vecina se había convertido para Nerea en la madre que nunca tuvo, y para Ramón, en una compañera fiel y una gran conversadora. Nerea ya está aquí. Resonó la voz animada de su padre desde el salón. Nerea entró en la habitación y se detuvo un instante, contemplando la escena. Las paredes, ahora pintadas de un tono crema luminoso. El viejo parquet, lijado y brillante. En la esquina donde antes estaban los lúgubres relojes con escondite, había ahora una estantería acogedora llena de libros. Ramón se hallaba sentado en un sillón nuevo y mullido. En 6 meses había cambiado por completo. Buena alimentación, medicación adecuada y, sobre todo, el cariño de su hija habían obrado un milagro. Había recuperado peso, sus mejillas tenían color y sus ojos brillaban vivos. Ya no parecía un prisionero de un campo de concentración. Leía el periódico, mientras que en el sofá, Consuelo avanzaba con un bufán de interminable. «Hola, papá». Nerea se acercó y lo besó en la coronilla. «¿Cómo te sientes?» «De maravilla, hija». Dejó el periódico y le dio unas palmaditas cariñosas. «Hoy Consuelo me ha obligado a dar 2 vueltas por el parque. Dice que me está preparando para un maratón». Consuelo bufó sin levantar la vista de las agujas. «Para un maratón no sé, pero este otoño nos vamos de excursión a la montaña, Ramón. Ya está bien de quedarse en casa». «¿Quieren té?», preguntó Nerea, dejando el pastel en la mesa. «He comprado torta». «Claro que sí», se animó Ramón. Pusieron la mesa en el salón, junto a la ventana abierta de par en par. El aire tibio de la primavera entraba en la habitación con aromas de árboles en flor y asfalto mojado. De la calle venían voces de niños y el ruido de los coches, sonidos que antes irritaban pero que ahora reconfortaban. Eran sonidos de vida, una vida de la que Elvira los había mantenido apartados durante tanto tiempo. Nerea sirvió el té en tazas de porcelana. El vapor se desvanecía en el crepúsculo. Tomó su taza y se acercó al alféizar. A ese alféizar. 6 meses antes estaba ahí, temblando de miedo, en pijama, preparándose para saltar a un abismo helado. Entonces creyó que era el final, solo frío, dolor y muerte por delante. Pasó la mano por la madera suave del marco. El cristal era nuevo, sin grietas. Abajo, en el patio, una farola iluminaba el mismo rincón junto a los contenedores donde ella se había escondido. Ahora allí había un coche estacionado. No había miedo. Ni dolor. Solo una cicatriz en el tobillo, un recordatorio del precio de su libertad. ¿En qué piensas, Nerea?, preguntó su padre, sorbiendo té. Ella se volvió hacia ellos, sus verdaderas personas queridas. «En que soy feliz, papá», respondió simplemente. «¿Y en qué mañana tengo que encargar estores nuevos para la oficina? Entra demasiada luz». Se sentó a la mesa, tomó un trozo de pastel y sonrió. Ya no era una víctima. Ya no era la hija dócil que esperaba aprobación. Era Nerea Salazar, una mujer que atravesó el infierno, venció a sus dragones y construyó su propio castillo sobre las ruinas del pasado. Nerea dio un sorbo de té mientras el viento movía suavemente el visillo. Por delante tenía una vida entera. Y esa vida le pertenecía solo a ella.
Así termina esta historia intensa y conmovedora. Si te ha emocionado o hecho reflexionar, apóyanos con un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Eso nos ayuda a crear nuevas audiodramas para ti. Que tengas un día maravilloso.